¿Cómo hacer un sensor de obscuridad en un circuito impreso y no morir en el intento? Comencemos. Materiales para hacer el circuito impreso: una placa fenólica, una hoja de acetato, cloruro férrico, acetona, un plumón permanente y el circuito impreso, que se lo voy a dejar en la cajita de descripción. Vamos a poner el acetato encima del circuito impreso, que se los dejé en la cajita de descripción, y aparte vamos a pegarlo con masking o con cinta, bueno, de preferencia masking, porque lo vamos a, no olvídenlo, sí, con cinta normal, no importa aquí. Y lo vamos a ir marcando con el plumón permanente. Vamos a marcar todas las líneas de nuestro circuito hasta terminarlo, y ya una vez teniendo todo listo, vamos a hacer otra cosa, pero pues por el momento solo eso. Ya una vez teniendo nuestra placa, podemos ir borrando o acomodando con un cotonete y con el y con la acetona algunos errores o algunas cosas que nos hayan marcado mal. Un ejemplo, aquí en esta parte donde va el transistor me equivoqué, ya que se había puesto muy junto, iba muy junto, entonces traté de separarlo un poco, obviamente no tanto, pero sí un poco, y ya lo despegamos y lo vamos a cortar. Lo vamos a cortar para que nos quede a la medida aproximada de la placa o del tamaño de la placa que queramos. Obviamente lo podemos medir. Antes vamos a limpiar la placa con la acetona, y vamos a irla limpiando muy bien para que no quede algo que, bueno, no quede como que algo que nos haga que no quede. Bueno, el punto es que nos tiene que quedar si limpiamos, para limpiar pequeñas impurezas que podría haber en la placa fenólica. Y ya vamos cortando de una vez el acetato con nuestro circuito. Y vamos a pegar el circuito de acetato hacia la placa fenólica de la parte donde está el plumón, y lo vamos a pegar con masking tape. Vamos a poner una hoja, la misma hoja que utilizamos para hacer el circuito, bueno, para imprimirlo podremos utilizar, y le vamos a ir pasando a la plancha. La plancha tendría que estar ni muy caliente ni muy tibia, bueno, a la mitad de calor, para que no se nos derrita nuestro papel acetato o no se deforme. Y vamos a hacerlo así por aproximadamente 5 minutos o hasta que se haya traspasado nuestro circuito, nuestras guías, a la placa fenólica. Aquí podemos alzarlo y podemos revisar si ya está o si no, y ya casi estaba. Entonces le vamos a pasar un poco más la plancha para que nos quede bien, y ya. Vamos a esperar obviamente que se enfríe la placa. Obviamente no le estoy haciendo con la placa caliente, ya está fría. Y lo vamos a quitar con cuidado, y aquí ya nos quedó. Y con un plumón, bueno, con el mismo plumón permanente, lo vamos a ir marcando igual. Ya aquí vendrá siendo una pequeña parte que nos quedó, vendremos marcándole para que nos quede bien y guiarnos y no tener que estar copiándolo, y para que sea un poco más rápido y nos quede a la medida que queramos.
podemos apoyarnos una regla para hacer algunas líneas de nuestras guías por si queremos que nos quede un poco más derecho. Y nada, así fue como nos está quedando. Obviamente si tenemos algún error lo podemos borrar con acetona y con un cotonete. Con ayuda de un cotonete lo podemos hacer. Y con mucho cuidado para que no les pase esto que a mí me pasó, que se me corrió un poco la tinta del plumón, pero obviamente lo podemos hacer con cuidado y listo, lo volvemos a marcar si es que nos equivocamos y ya. Seguimos acomodando los puntos donde van a estar nuestras luces LED o los componentes que van a llevar la placa. Y ya después vamos a acomodar vamos a marcar el tamaño del que queramos. El mío es de 9.5 por 10.5 centímetros. Y nada, teniendo ya esto, lo único que nos quedaría sería cortar la placa fenólica. Con mucho cuidado podemos utilizar de preferencia una cegueta para que no sea más fácil. Yo estaba utilizando un cúter y sí fue un poco difícil a la hora de cortarlo, ya que la placa fenólica sí es algo fuerte y sí es un poco tardado en cortarse esto. Y tengan mucho cuidado a la hora de cortar para que no pase ningún accidente. Y aquí ya la tengo a la mitad, y está la pieza que queremos utilizar. Ahora lo que nos queda es buscar un recipiente que podamos, en primera que ya no utilicemos, en segunda donde entre la placa fenólica, y vamos a echarle el cloruro férrico. El punto es que nos cubra bien la placa para que no ocurra ningún accidente. Para que se haga bien para empezar, y segundo para que no haya ningún problema a la hora de hacerlo. Con mucho cuidado la destapamos y lo vaciamos y lo llenamos hasta, le ponemos cloro férrico a nivel que nos quede cubierta la parte de abajo nuestra placa fenólica. Podemos remarcar otra vez la placa por si tenemos alguna duda que si nos va a quedar o no. Obviamente sí nos va a quedar, pero por si queremos remarcar un poco más para estar seguros de que nos va a salir. Y vamos a estar revolviendo al menos unos 5 minutos aproximadamente. Yo sugeriría que lo dejaran más tiempo, ya que no se tendría que ver blanco y yo lo tuve que hacer 2 veces. Obviamente el siguiente proceso no lo pude grabar, ya que no tenía no lo puedo volver a hacer. Obviamente tendrían que esperar a que la placa fenólica quede blanca y ya de ahí poderla utilizar, pero tenemos que irla revolviendo, irle dando unos pequeños giros para que nos quede y la tinta no se traspase. No le entre nada a la tinta, a la placa de la tinta. Entonces solo tenemos que estar revolviendo para que en sí no se tarde mucho tiempo y sea un poco más rápido el proceso de que se caiga el cobre de la placa fenólica. Yo aquí lo dejé aproximadamente casi 8 minutos y aquí está, así es como se ve. Obviamente tendrá que ser más blanco. Aquí se ve
todavía un poco rosa, entonces lo que debí de haber hecho sería volverlo a marcar con un plumón y echarlo de nuevo. Aquí lo estoy quitando con con la acetona para que vean cómo es que queda. Y nada, obviamente si se llegasen a equivocarlo tendrían que volver a repetir este paso. Bueno, en este caso sería volverle a pintar las guías que están de cobre con el plumón y volverle a echar al ácido férrico para que nos quede. Pero bueno, aquí solo quedaría hacerle los orificios. Ustedes utilicen una pueden utilizar un taladro con una broca muy delgada y muy pequeña para que quede bien en los orificios, y también podrían hacer los orificios un poquito más grandes, ya que si es un poco difícil de perforar con cualquier cosa, entonces lo más recomendable sería con un taladro. Yo no pude conseguirlo, una broca pequeña, pero ustedes lo podrán conseguir. Obviamente no les voy a mostrar el proceso de cómo lo perforé, porque aquí sí fue un poco fue un poco problemático, ya que si se los muestro se podrían lastimar o algo parecido. Pero bueno, aquí ya lo tengo con las perforaciones y solo quedaría ponerle los componentes que va a llevar la placa. Los materiales para el sensor de obscuridad. Vamos a utilizar 3 diodos LED blancos, 3 diodos LED rosas, una resistencia de 6.8 kilo ohms, 2 resistencias de 220 ohms, 6 resistencias de 1 kilo ohm, un transistor B de 547B, 4 pilas de 1.5 voltios, un portapilas de 4 espacios, un LDR, un cautín y un interruptor y también estaño, y por supuesto el circuito impreso. Aquí tenemos los componentes que vamos a utilizar, los podemos hacer a un lado y vamos a estar uniendo cada uno en cada parte de nuestra placa fenólica. Ya hecho, aquí les voy a dejar por si quieren darse una idea de cómo está compuesto, y por si lo quieren intentar, aquí está el diagrama de cómo lo hice y cómo fue que se acomodaron cada componente. Y solo nos queda acomodar todo y soldarlo, aunque aquí solo lo vamos a acomodar. Y aquí lo estoy probando para que vean que realmente sirve. Aquí está el circuito por si lo quieren intentar, por si lo quieren probar en el protoboard y verificar que sí sirve. Aquí ya estoy soldando cada compuesto que se va a utilizar. Lo vamos a hacer con el estaño y con el cautín. Y esa parte no es difícil, solo es soldar, entonces no ocupan como con explicación. Solo acuérdense que se tiene que probar la placa antes de soldar para que no haya ningún error y para que comprueben que realmente está bien hecho. También no olviden acomodar mal los polos. Recuerden poner positivo, negativo en el aspecto de los diodos LED
y también respetar algunos polos. March winds and April showers make way for sweet flowers, and then comes June, autumn and June. March winds and April showers, romance will soon be ours, an outdoor paradise for two. Y solo nos quedaría cortar los sobrantes de las patas
de cada uno de los componentes que fueron sobrando y ya estaría quedando nuestro circuito impreso y con todos los componentes, y vendría quedando también el circuito del, bueno, el sensor de obscuridad, y obviamente ya probamos que sirve, entonces no queda de otra más que despedirnos, y espero que les haya gustado el video y denle like y compártanlo. Muchas gracias.